Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que nació para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Bueno chicos, por fin, vamos al vídeo 3 de 3 de esta serie Restauración Seiko 5. Vale, ya sabéis que en el vídeo anterior me cargué el dial, dejo aquí el enlace arriba para quien no lo haya visto. Así que ahora, con estas pincitas, utilizando el plastiquito, vamos a quitar las agujas. Y con el palillo vamos a intentar quitar la corrosión de las agujas y de los indicadores. Con la prensa terminaremos poniendo las agujas. Después lo meteremos en la caja y por último veremos qué tal le queda esta correa que he comprado de una forma muy peculiar que tengo yo para probar las correas. Luego lo explico al final del vídeo. Ahora vamos a poner ya por fin las manecillas. Bueno chicos, de la esfera ya veis lo que pasó cuando intenté quitar en el vídeo anterior esas dos manchitas, que me cargué la esfera. Se quedó una parte blanca porque le quité lógicamente el color, así que vamos a intentar solucionar un poco eso, a ver si lo conseguimos. Como veis, quitando la parte blanca, lo de alrededor sí mantiene esa propiedad, ¿no?, de cambiar con los cambios de posición y con la luz. Entonces solamente con un rotulador indeleble azul voy a intentar tapar esa parte blanca. Así que vamos a ver primero en un papel si corresponde el color con el dial. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y vemos que sí, que más o menos coincide. Así que lo intenté y no me llegó a convencer del todo. Ahí, como veis, ese es el puntito que hice y es un poco más oscuro que el dial. Así que vamos a probar con un subrayador azul, bastante más clarito. Ya sabéis que los subrayadores pues suelen estar húmedos, entonces después sequé. Es que me convenció bastante porque aquí a la izquierda podéis ver cómo estaba y a la derecha vemos que el blanco pues se ha pintado un poco de azul, está más difuso y ha quedado mejor, la verdad. Así que nada chicos, poco más se puede hacer, así que con la masilla Ródico limpiamos el polvito porque ahora ya lo vamos a poner en la caja. Cogemos el cristal, le quitamos el polvillo. Volvemos a utilizar la masilla Ródico para quitar el polvo. Esta masilla es una maravilla. Así que os dejo arriba el enlace para que sepáis, que no sepa qué es la masilla Ródico. Es una herramienta muy importante e imprescindible. Y ahora vamos a poner la tija. Ya sabéis que hay que apretar la pestañita para que entre. Ponemos la arandela. Y ahora la junta tórica, pero antes la voy a lubricar un poco, porque si no, con el tiempo ya sabéis que se suelen quedar pegadas y es recomendable hacer esto. Limpiamos otro poquito, cerramos la tapa. No la voy a cerrar muy fuerte porque no sé la exactitud y a lo mejor luego hay que regularlo. Por otro lado, tampoco lo voy a sumergir y no me gusta apretarlo mucho.
Y bueno, chicos, así ha quedado. Fijaos cómo brilla el bisel, cómo brilla las partes pulidas, la parte trasera. Y ahora vamos a elegir la correa, una correa que nos guste de internet, hacemos 2 capturas de pantalla y yo lo que suelo hacer es llevarlo a una aplicación de edición de fotos. Recorto una de las correas, lo llevo al editor de fotos. Ahora me voy a la otra captura de pantalla, vuelvo a hacer lo mismo con la otra correa. La recorto. En este caso, como no está completamente vertical, luego me tocó recortarla de forma manual. Así que la volvemos a llevar al editor de fotos. Y por cierto, chicos, si os está gustando el vídeo, por favor, suscribiros, activar la campanita, darle a like y todo esto. Así que, y ahora cogemos el reloj, separamos la foto de la caja, la volvemos a llevar al editor de fotos y vemos qué tal queda. Así que nada, a mí me gustó, así que la compré. Vamos a ver el unboxing. Y así quedó. Bueno, fijaos en esta foto, la misma marquita, no es una caja diferente ni nada, solo que la foto de la izquierda está hecha desde un plano más vertical, por eso el bisel se ve más grande, también se ve más grande la parte satinada y los laterales, pero es lo mismo y menuda diferencia. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.